Hola, mi nombre es Matías y voy a enseñar ahora a utilizar Visual Studio con Entity Framework para trabajar con Linkio y además conectarse a una base de datos para insertar, actualizar, eliminar, etcétera, a una base de datos. Básicamente un CRUD. Entonces yo ya tengo un proyecto hecho que es prácticamente un proyecto plano. No tiene ninguna funcionalidad por si nos fijamos acá. Y básicamente lo que haré es conectarme a una base de datos y desde acá insertar en la base de datos, valga la redundancia. Entonces empezamos yéndonos a SQL Server Management Studio y al iniciar nos tenemos que fijar en cambiar esto de acá y trabajar con el localhost, debido a que vamos a trabajar con un equipo local. Nos vamos a conectar, le apretamos crear una nueva query y se nos va a crear una nueva hoja. Ahora, para trabajar con una base de datos que ustedes quieran crear, por ejemplo, le damos a Create Database, que es algo muy obvio, y acá el nombre que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, OnBreakDB. Esto lo seleccionan, le dan a ejecutar y se les va a crear la database, pero en este caso yo no lo haré debido a que ya la tengo. Como pueden observar, tengo ya la base de datos creada. Entonces, después de haberla creado, eh, hay que utilizar esta base de datos, porque si no cambiamos la base de datos que estamos utilizando, que se puede observar acá, nosotros estamos utilizando ahora mismo master, y esa no es la base de datos que queremos utilizar. Así que hay dos formas. Uno es utilizar use y luego el nombre de la base de datos, ejecutarlo y se nos cambia a esta. O simplemente apretar este combo box y seleccionar la base de datos que queremos utilizar. Es prácticamente lo mismo. Bueno, después de haber creado esto, yo voy a pegar mi script que está acá, el cual ya está creado ya. Por ejemplo, si abrimos un breakdb, vamos a tables, podemos observar que ya está cliente y contrato, es decir, cliente y contrato creados. Entonces, el script que ustedes quieran colocar acá va a generarse aquí. Entonces, ya casi estaríamos listos en Management Studio. Ahora lo que hay que hacer es irse a Visual Studio. Podemos observar que tenemos nuestro proyecto acá con la solución principal y vamos a crear un nuevo proyecto, el cual va a ser una biblioteca de clases. Ojo que tiene que ser .NET Framework. Es muy común equivocarse y colocar .NET estándar, así que ojo con esto, .NET Framework. La seleccionamos y le ponemos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, librería database. Aquí pueden seleccionar la versión que a ustedes les acomode trabajar. Yo ahora mismo voy a trabajar con la versión 4.6 por compatibilidad solamente. Me acomoda más utilizar esta, pero ahí ven ustedes cuáles quieren trabajar. Le damos a crear y esperamos y listo. Al momento de crear esta nueva librería, se nos creará con una clase por default. Esta clase perfectamente la podemos eliminar, no pasa nada. La vamos a eliminar y acá lo que hay que hacer es ir a este proyecto, a esta biblioteca de clases, perdón, hacerle clic derecho, agregar y nos vamos a agregar nuevo elemento. Aquí hay que seleccionar Ado.NET Entity Data Model, que va a ser, bueno, como su nombre lo dice, el modelo de entidad. Y en este vamos a poder configurar nuestra base de datos. Le cambiamos el nombre a lo que ustedes desean, le damos a agregar y acá nos aparecerán cuatro opciones. Primero está para crearla desde una base de datos, es decir, de no partir desde cero, o si ustedes son ya hardcore, pueden hacer primero el code first y ir creándola como ustedes desean. En este caso vamos a utilizar la primera opción debido a que ya tenemos la base de datos creada. Le damos a siguiente y acá, cuando ustedes aprieten esta opción, no les aparecerá esto, perdón, va a aparecer vacío. Lo que ustedes tienen que hacer es apretar nueva conexión y se les abrirá esta ventana. Acá en nombre del servidor tienen que colocar el servidor que vamos a utilizar, o mejor dicho, la dirección de donde se ubica el servidor. Vamos a SQL Server Management Studio, le damos a propiedades acá
y copiamos todo esto de lo que está acá. Lo copiamos acá, lo pegamos y seleccionamos en seleccionar o escribir el nombre de la base de datos, la base de datos que acabamos de crear, y le damos a aceptar. Aquí se nos puede crear, aquí se puede cambiar el nombre de cómo vamos a referenciar esta base de datos en el proyecto, pero por lo general yo la dejo así, tal cual. Le damos a siguiente, le damos a la versión que queremos utilizar. En este caso voy a utilizar la versión más reciente. Le damos a siguiente y en este apartado nos va a pedir qué queremos importar de nuestra base de datos. Entonces podemos observar que abriendo esto tenemos nuestras tablas cliente y contrato. Entonces, vistas, no tenemos vistas de nuestra base de datos, funciones y procedimientos almacenados tampoco. Así que en este caso vamos a utilizar solamente estas. Le vamos a finalizar y esperamos a que se nos cree todo lo que está dentro de nuestro proyecto. Aquí la primera vez que lo creen les va a aparecer un mensaje de alerta, aquí justamente en medio. Esto es común, la verdad, y siempre les aparecerá. Solamente deben aceptarlo y no habrá ningún problema. Así que por mientras esperamos y podemos ver que ya está creada la relación de cliente con contrato en nuestro Visual Studio proyecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a minimizar esto acá. Hay que ir a appconfig, pero el appconfig de la librería database, porque acá podemos observar que hay otro más y esto es lo que vamos a modificar, porque este appconfig tiene algo que nos interesa, que es la etiqueta de apertura connection strings, y trae toda la referencia a la base de datos. De hecho es la más larga para que no se confundan. Entonces vamos a copiarla desde la etiqueta de apertura hasta la etiqueta de cierre. Vamos a copiarla, no cortarla, muy importante, y la vamos a pegar en appconfig, pero de onBreak platform. En este caso yo ya la tengo pegada acá, pero vamos a suponer que no me está, y va a estar así. Entonces le vamos a pegar y estaría casi listo. Ahora queda por hacer dos cosas. Primero, hay que referenciar acá vamos a agregar una referencia al proyecto principal, que sería, tenemos que irnos, bueno, va a aparecer acá, hay que ir a proyectos, solución, y va a aparecer la librería de base de datos, la marcamos y le damos a aceptar y va a estar lista la referencia. Entonces podemos trabajar sin ningún problema. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Esto es un paso que mucha gente está perdida, pero al momento de crear el Entity Framework en la biblioteca de clases, se instala Entity Framework, pero solamente en esta biblioteca de clases, no acá. Entonces lo que hay que hacer es clic derecho en el proyecto principal, nos vamos en administrar paquetes Nugget y podemos observar que no está instalado Entity Framework. Nos vamos a examinar y aquí mismo va a aparecer, aquí está, Entity Framework. Hay que instalarlo. Le damos a aceptar, sí a todo, y podemos observar que ya está listo para utilizar. Entonces ya está configurado todo nuestro proyecto para empezar a trabajar con LinkU, Entity Framework y directamente insertar en nuestra base de datos. Entonces vamos a cerrar por acá. Este diagrama lo vamos a cerrar y a guardar. Y lo que vamos a hacer ahora es ingresar nuestra cliente a la base de datos. Por ejemplo, si nos vamos a la interfaz plana, bueno, esperamos a que cargue y nos vamos al botón ingresar, le hacemos doble clic para generar la acción. Bueno, en este caso no sirvió, así que nos vamos a ir acá en clic, le damos doble clic y se nos generaría esto. En esto vamos a trabajar. Entonces lo primero que hay que hacer es ir a appconfig y tomar el nombre que definimos al momento de crear el add.net. Entonces lo pegamos
le damos el nombre que nosotros queremos al contexto de la base de datos, y para ser original, o database context, le damos igual new, debido a que es un nuevo, y finalizamos con el mismo nombre. Ahora esto no marca error porque falta utilizar esto, el using librería de. Le apretamos acá y podemos observar que se nos ha creado esto. Listo, ya el contexto lo tenemos definido y solamente queda hacerlo más fácil. Ahora vamos a trabajar con las clases cliente, y esto, si se fijan acá, lo apretamos aquí, luego acá en modelo BDTT, podemos observar de que se nos han creado dos clases, que es clase cliente y clase contrato, las cuales son nuestras entidades en la base de datos. Esta misma podemos utilizarlo para instanciar nuevos objetos de clase, por ejemplo ahora cliente. Entonces le damos a cliente nuevo igual new cliente, y vamos a poder trabajar con este cliente, con esta clase cliente. Entonces nosotros necesitamos ahora insertar datos de esta clase cliente. Entonces, por ejemplo, si queremos insertar un root, le damos a nuevo.root, va a ser igual al text run, y el text run es lo que está acá. Este es el text field. El root de la clase cliente va a ser igual al todo el texto que esté en ese text field. Y así vamos a continuar, por ejemplo, con el nombre, luego con el apellido, el teléfono, tipo de empresa, actividad, email. Entonces ahora voy a pausar un poco el video mientras completo estos datos y vamos a entenderlo mejor. Bueno, ya estamos finalizando ya lo que es el completado de qué es lo que necesitamos. Entonces el último campo, o penúltimo en este caso, sería actividad.text para sacar el texto que contiene el text field. Y acá nos encontramos con un pequeño problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque teléfono tiene que ser un número, solamente tiene que ser un integer? ¿Qué pasa si el usuario, quizás por error, coloca una letra en ese text field? Va a ocurrir un problema en nuestro programa y probablemente se caiga y sea todo fatal. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Vamos a tener que definir dos cositas nuevas. Vamos a tener que, por ejemplo, definir un integer como número, lo vamos a inicializar en 0, y lo que hay que hacer ahora para evitar este tipo de problemas es hacer un int.tryParse. Le damos a iniciar los parámetros, y el primer valor que le vamos a dar es que lo vamos a sacar del text teléfono, porque va a intentar parsear lo que está dentro del text teléfono. .text, y le agregamos un out número. Finalizamos. ¿Y qué hace el int tryParse? Bueno, como lo acabo de explicar, en text teléfono.text va a intentar parsearlo todo lo que está escrito acá a integer. Entonces, si por ejemplo el usuario se equivoca y coloca una letra J en el campo de texto donde se supone que debería haber solamente número, esto va a ocurrir, a generar un problema, perdón, y nuestro programa se va a terminar cayendo. Entonces, en caso de que esto ocurra, lo que va a hacer esta función va a pasarle por defecto un valor, que es el que definimos acá, en caso de que esto sea falso. Es decir, si se ejecutó bien, si no hubo ningún problema, es decir, que el usuario colocó solamente números, va a hacer esto true, como exitoso el procedimiento.
En caso contrario, si nos encontramos una letra o algo así, un símbolo extraño, va a ser false. Entonces, al ser falso, nos va a agarrar un valor por defecto y se lo va a pasar. Por ejemplo, en este caso 0. Entonces, nuevo.fono lo vamos a definir como número. Entonces, si esta función es exitosa, va a agarrar el texto del text field, pero en caso contrario va a ser reemplazada por un 0. Entonces ya está casi listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Es bastante simple. Es llamar al contexto de la base de datos y lo definimos como estamos llamando al contexto del cliente, y el cliente vamos a usar add, que de hecho el IntelliSense de Visual Studio lo tiene acá, listo para utilizar, IntelliCode. ¿Y qué le vamos a agregar? El cliente nuevo que está acá. Y prácticamente ya estaría casi listo. Ahora, ¿qué se hace? Para saber si esto si la inserción de datos estuvo buena o estuvo mala, hay que hacer un try catch. Un try y un catch, y dentro de estos parámetros vamos a definir una excepción. Bueno, en caso vamos a intentar insertar en la base de datos el nuevo cliente que está acá. Entonces vamos a utilizar un if db contexto punto save changes set igual a 1. Esto, ¿qué significa? Vamos a llamar al contexto de la base de datos, y esto prácticamente es hacer un execute, por ejemplo acá. Por ejemplo, el create table acá sería todo este código que está acá, y el db contexto save changes sería el execute. O sea, podemos tener todo el script acá, pero tenemos que insertarlo en la base de datos. Y el igual a 1 significa de que ha sido correcto, que no hubo ningún problema en el código y que la inserción prácticamente está correcta. Entonces, en caso de que esto sea correcto, vamos a utilizar un messagebox.show y vamos a decirle que la inserción en la base de datos ha sido realizada. Pero en caso contrario de que la inserción no haya sido correcta, vamos a utilizar un messagebox diciendo que no se ha podido insertar. Y esto es todo. Aquí ya no debería haber ningún problema, y si quieren podemos probar. Así que vamos a ejecutar este proyecto, le damos a iniciar. Bueno, se nos abrió acá abajo. Nos vamos a la parte de administrar clientes. En root le ponemos 123, nombre 123, 123, todo. Y le damos a ingresar. La inserción en la base de datos ha sido realizada. Entonces podemos comprobar en nuestra base de datos que la inserción ha sido correcta. Lo podemos observar acá. Ahora, ¿cómo podemos listar en la base de datos todos los clientes que están, valga la redundancia nuevamente, insertados en nuestra base de datos? Esto es bastante simple. Nos vamos a lista de clientes, nos vamos al archivo SAML, y en la parte de tenemos que hacer una función. Este retornaría un void, y en ella tenemos que llamar a nuestra referencia. Perdón, sería, está por acá. La llevamos y le decimos con db contexto es igual a new,
onBreakDB entities. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una consulta linkio. Entonces tenemos que, bueno, primero que nada, hacer un using a la librería DB. Y ahora sí vamos a utilizar la consulta linkio. Y las consultas de linkio empiezan con la variable var, que no está definida como nada. Le damos a datos, el nombre que nosotros le vamos a asignar va a ser igual a from c in db contexto, no se asusten, ya lo voy a explicar, en cliente. Vamos a seleccionar C. ¿Qué significa esto? La consulta linkio tiene que traer a un objeto, y este objeto va a ser definido como C. ¿Dónde va a estar? En el contexto de la tabla cliente, contexto de la base de datos cliente, y en este contexto vamos a seleccionar C. Si la quisiéramos mostrar de otra forma, si por ejemplo tuviéramos un array de un número 1, 3, 5 y 2, el from C sería la posición n dentro de este array, sería como la posición X. Entonces va a hacer la consulta en la tabla de clientes del contexto de la base de datos. Y bueno, esto quizá no le haga mucho sentido porque esta consulta linkio es bastante simple, pero por el momento se puede dejar así. Lo siento, soy pésimo explicando, pero espero que se entienda la esencia de cómo se trabaja linkio. Y ahora lo que queda por hacer es llamar al DataGrid de clientes, que es, perdón, estaría acá. Este sería el DataGrid. Lo llamamos acá. DataGrid clientes. Vamos a llamar al items source, que básicamente item source es como una colección para la manipulación de datos. Le damos a igual, llevamos a datos.toList. Entonces, ¿qué hicimos acá? Llevamos a la grilla, le utilizamos la colección de datos que permite manipular la información y lo definimos como datos. Recuerden que trajimos todas las consultas del contexto del cliente. El select sería en este caso como un select all, y le damos a que se lista, le damos un toList. Entonces eso sería todo. Por ejemplo, lo podemos iniciar. Nos vamos a lista de cliente y podemos ver que ya está nuestra grilla completa. Podemos crear un nuevo cliente, le vamos a ingresar y vemos que nos aparece sin ningún problema acá. Y eso ha sido todo, espero que se haya quedado claro. Cualquier duda me la pueden dejar y la responderé a la brevedad. Muchas gracias por ver este video.